Bueno, eh, tengo el honor de presentar este trabajo sobre una línea del tiempo eh, disertada por los estudiantes de la institución educativa José Sabogal. Este trabajo ha sido posible gracias a la complicidad del profesor Herman, quien está a cargo de los recursos tecnológicos y de quien constantemente estamos recibiendo el apoyo para hacer este tipo de cosas, ¿no? Aquí los chicos han hecho su grabación previo a un guión y han manifestado un poquito lo que ha sucedido en el tiempo con esto del coronavirus, cómo en la historia ha evolucionado esta pandemia y cómo en diferentes momentos históricos importantes se han presentado epidemias. Así como hay una explicación de lo que ha sucedido en el mundo, también podemos mencionar que en el Perú hemos tenido hechos importantes. El primer registro de una epidemia en el Perú está en la crónica de Juan de Betanzos. Juan de Betanzos, cronista español, que escribe las crónicas de cuando los españoles llegan y, por ejemplo, detalla en la crónica la muerte del Inca Huayna Cápac, el penúltimo Inca, Huayna Cápac, que muere porque fue contagiado por el virus de la verruga. El virus de la verruga fue traído por los europeos en la lucha de las conquistas. Pero ya Huayna Cápac recibía a emisarios que eran enviados a ver quiénes eran estas personas que llegaban con otras características de otros lugares, con quienes posiblemente ya estaba preparándose un encuentro. Pero finalmente Huayna Cápac, según los registros históricos, muere producto de una epidemia. David Koch, David Cook, de Florida International University, escribe un libro que se llama El impacto de las enfermedades en el mundo andino del siglo XVI, en la zona caribeña. Y ahí se registran cómo este impacto de los virus que vienen desde la madre patria, como le llamamos, del viejo mundo, va a tener un gran impacto en la zona de los Andes. Entonces, como le decía, la primera muerte registrada en América como impacto producto de una epidemia y contagio es Huayna Cápac, pero no es el único porque luego cuando van a incinerar, ¿no? Titu Cusi Yupanqui, que era el velador, el que va a encargarse de las exequias del Inca, que después es llevado al Cusco, también se contagia, pero mucha gente cae contagiada y mucha gente de esta parte del imperio, poco antes de la conquista, muere como producto de la conquista, ¿no? Como producto de la epidemia. Dobbins habla en su libro que en 1580 en Arequipa se dio una epidemia que también trajo grandes consecuencias. En el siglo XIX hubo un desprecio de las élites monárquicas, de los grupos aristocráticos frente a la epidemia que se sucedía, ¿no? Y se marginaba. Por ejemplo, los asiáticos, cuando llegan aquí los primeros chinos culíes y llega la epidemia asiática, son marginados, son tratados mal. Aparte porque el asiático estaba considerado como una persona en desmedro, desaseada, antihigiénica. Y entonces, por ejemplo, en Lima había un lugar llamado Los Lazaretos. El Lazareto de Maravillas, por ejemplo, estaba en un lugar donde se llama Maravillas, en Lima antiguamente, cerca del puente Huánuco, ¿no? Se ubicaba fuera de las murallas de Lima, porque Lima estaba amurallada para protegerla de los corsarios y de los piratas. Este es un hecho importante que está registrado en el texto de Dubens. El 23 de mayo de 1868, un asiático, hombre entendido en la materia como inmundicia, ¿no? Era marginado y maltratado y botado de la zona limítrofe de la Lima Cuadrada hacia los lazaretos, donde se enviaba a la gente con epidemia.
En Lima se construyó, por ejemplo, un recinto para los leprosos. La lepra no era una epidemia, era una enfermedad que era que la piel se caía en pedazos, con costras, con heridas, ¿no? Y entonces a esta gente era marginada totalmente. En la película esta en Semana Santa, eh, pasa un poquito esta historia, ¿no? De cómo los leprosos son llevados a sitios muy escondidos y donde se les tira alimento para que vivan, pero no había cura y había mucho miedo. Acá en Lima, por ejemplo, el colegio donde estamos está cerca al parque, a la Plaza del Trabajo en San Martín de Porres, y a la espalda de donde está la UGEL, Colegio San Martín, comparte un territorio. Toda esa zona era la zona del leprosorio, era para los leprosos. Ahí se llevaba a la gente para que se curen o vivan o mueran en la lepra. No se les permitía estar porque era una epidemia, una enfermedad, más que epidemia, era una enfermedad que se contagiaba, era contagiosa, no era un virus, era una enfermedad que se contagiaba. Como un hecho anecdótico, fue refugio de el Che Guevara en la época de la Revolución Cubana, cuando él sale de Cuba para poder diseminar su ideología tanto en Bolivia como en Perú, y un lugar donde se pudo esconder y no lo encontraron fue en el leprosorio. Bueno, voy a dejar que los chicos hagan la explicación ahora en esta línea del tiempo, a quienes también de por sí ya les tengo que agradecer, y con ellos tenemos un próximo trabajo. Muchas gracias. El Imperio bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor, cuando en 500 años antes de Cristo una epidemia de peste vino a oscurecer el mandato del emperador Justiniano. Era la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. La enfermedad y con ella el miedo y la histeria se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 habitantes, a una velocidad vertiginosa, y de allí a todo el imperio, incluso el propio Justiniano, fue víctima de la peste. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Fue una decisión que generó muchas dudas en el presidente Woodrow Wilson, quien se oponía a entrar en el conflicto mundial. Las primeras tropas americanas desembarcaron en Europa en junio de 1917 y aparentemente, además de las armas, trajeron con ellos el virus de la influenza, llamado también H1N1. Campamentos de soldados que esperaban ser embarcados a Europa. Cerca de 1.100 hombres murieron en Fort Riley, Kansas, antes de completar su entrenamiento para viajar a la guerra en Europa. La primera aparición del virus fue en Francia. Fue documentada el 10 de abril, luego de llegar rápidamente a Italia y luego a Francia. En caso de los británicos, el primer caso de la epidemia se registró, pero las tropas alemanas sufrieron un violento brote a fines de abril, por lo cual la tercera fase ofensiva de Berlín se detuvo. Una de las razones que determinó la elaboración de este trato mal concebido fue la enfermedad del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien participó en su confección junto al primer ministro de Gran Bretaña, David Lloyd George, y el ministro francés Georges Clemenceau. El presidente Wilson de Estados Unidos había viajado a París, pero ya llevaba la influenza. El 3 de abril de 1918, la influenza producía falta de agudeza mental y rápido cansancio, desencadenándose en el ataque del cerebro vascular. En resumen, la influenza ayudó a terminar un conflicto, pero dejó sembrado el territorio para uno nuevo, la Segunda Guerra Mundial. La pandemia de 1918 hasta 1919 fue de gran letalidad para adultos sanos y jóvenes. Afectó a todo el mundo en Sudamérica y Centroamérica. La devastación fue grande. En México murió un 10% de la población, mientras que en Guatemala murieron 43,000 personas
de una población de 2 millones. En 1918, en Río de Janeiro, fallecieron 15.000 personas de una población de 910.000 en los últimos 3 meses. Chile en esa época tenía una población de 3,6 millones, de las cuales fallecieron 23.789 personas, o sea, el 7% de la población total. Otros continentes sufrieron más descensos en su población, siendo India la más afectada con 20 millones de muertes. En Samoa Oeste murieron 7.500 personas de 38.000, un 20% de su población total. Un 29 de septiembre de 1919, un médico canadiense comenzó a toser. La enfermedad que lo atacaba lo describió de la siguiente forma. Durante 2 días comenzó a toser y toser. Él estaba muy enfermo y exhausto. Bueno, parecía que todo ya pasaba, cuando de pronto un 13 de octubre le dio una fiebre de más de 39 grados. Ahí fue cuando le escribió a un amigo y le comentó que tenía una de estas neumonías frecuentes, post-influenza. El 7 de noviembre sintió una puñalada en el lado derecho. Se le dio morfina y le drenaron 400 mililitros de pus. Y falleció el 29 de diciembre de 1919. Los ejércitos de ambos bandos, obligando a los gobiernos a sentarse y a discutir un tratado de paz, la epidemia recibió el nombre de la gripe española, no por su origen, sino porque España no participó en el conflicto, la cual se propagó y tuvo efectos a nivel mundial. Las pruebas que se trataba efectivamente de influenza y no de otra enfermedad es muy difícil de sostener. Se especula, por ejemplo, que fue una de las causas de la derrota de los cartagineses en Siracusa en el año 397 a.C. Según Thomson, una peste estalló en el campamento Carthagen en el verano de 390. La primera alusión a la palabra influenza se da en 1580 y se refiere a una epidemia que sucedió en Florencia en 1537. Previamente, los historiadores la llamaron la enfermedad de sudoración, la cual hizo mucho daño a una población que venía afrontando la peste negra y se le diferenciaba llamándola influenza coeli o influenza de Abu. Otra epidemia en Santo Domingo en el año de 1518 y en Centroamérica en los años de 1523, 1526 y 1558, mismo año donde se documentó epidemia en los Andes. Según Koch, la mortalidad de la gripe en los nativos americanos fue un total de 20%. Otras pandemias registradas históricamente fueron viruela en el año de 1494, sarampión en el año de 1531, peste neumónica en el año de 1545 y tifus en el año de 1610. Hola, les vengo a hablar sobre las 5 pandemias más letales que hubo en el planeta, que fueron la viruela, el sarampión, la gripe española, la peste negra y el VIH. La viruela se originó en el año 10.000 a.C., pero surgió el brote en 1520 con la llegada de los españoles, matando a más de 300 millones de personas. La segunda es el sarampión, que viene de un virus que se llama paramisovirus, que se dio en el siglo XVII con la llegada de los colonizadores europeos. No tiene cura, pero se desarrolló una vacuna en 1963 que se llama Triple y se encuentra ya casi erradicada. La tercera es la gripe española, que se dio en 1918 durante la Primera Guerra Mundial, que en tan solo 2 años mató el 6% de la sociedad, matando a más de 100 millones de personas. España fue el primer país en dar noticias sobre esta pandemia, por ende le dicen la mal llamada gripe española. La peste negra se originó en 1347 y 1351. Era un brote que venía de los piojos y pulgas que albergaban en las ratas, esparciéndose por toda Europa y matando 75 millones de personas. La última, pero no menos importante, es el VIH de 1981 en Estados Unidos, matando a más de 25 millones de personas.
Se transmite por el sangre, la mucosa o por la jeringa. No tiene cura, pero hoy en día se trabaja para hacer tratamientos de mejorar la calidad de vida de la persona que lo tenga. Eso es todo por hoy. Nos vemos en otra ocasión. Ya. La peste negra o peste bubónica fue una de las pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad. Causada por la bacteria Yersinia pestis, afectó a Europa en el siglo XIV, alcanzando su punto máximo entre 1347 y 1353. Se transmitía a través de pulgas y piojos que habitaban en ratas. Esta era una de las máscaras que utilizaban los médicos de la peste negra. Algunos de los síntomas son dolor muscular, fiebre, escalofríos, fatiga, diarrea, náuseas, delirio, flema, etc. Hace 4 décadas se expandió el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Al final del año 2016, habían en el mundo 36,7 millones de personas infectadas, según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Una nueva pandemia fue declarada por la OMS el 11 de marzo de este año, llamada coronavirus, la primera de la historia por este tipo de virus. Suerte por un lado, pero también desventajas. Lo detectamos muy rápido y los investigadores trabajan ya por contenerla. China en diciembre del 2019 anunció los primeros casos y en 10 días ya se había secuenciado el genoma SARS-CoV-2 y en 15 días después su test de detección. Debido a la globalización, al cabo de una semana se extendió a unos 40 países y en su primer momento se pensó que era del murciélago al pangolín, pero no. Después de esto se descartó esas opciones. Los humanos y la mayor parte de los animales nos llevamos mal con los virus.